7 de la mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya 28 de mayo y el día viene con calor. En Sevilla se van a tocar hoy los 40 grados. Esto ha pasado en el mes de mayo solo en 2 ocasiones, desde 1951. Uno en 2015 y la otra ocasión en 2022. Es lo que toca esta primavera loca. Es miércoles y vamos con los ingredientes de nuestra ensalada de actualidad. Hay apetito por el equity, por la renta variable y más por Europa. Hoy en los índices, en los futuros, estamos viendo que se están tomando un poco de aliento, un respiro, una consolidación de niveles lógica, necesaria y saludable. Pero los mercados están aguantando, apoyados en las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea y la confianza económica que rezuman los últimos datos publicados al otro lado del charco. En lo que va de año, el IBEX 35 suma un 23%, el DAX un 22%, el Eurostoxx 600 casi un 9%, mientras que el S&P 500 cotiza prácticamente plano. Se ha producido un viraje desde Wall Street a Europa que puede prolongarse durante, cuentan los expertos, más de 5 años y suponer el trasvase de 1,2 billones de euros de dinero de los inversores a los parques del viejo continente. Esta cantidad equivale al 6% de la capitalización de las bolsas europeas y esto daría soporte. Ayer, justo en el foro MedCap que organiza la Bolsa de Madrid, la Comisión Nacional del Mercado de Valores reclamaba a la Comisión Europea medidas rápidas y ambiciosas para atajar la fragmentación de la liquidez, para atraer a los minoristas y para simplificar las ofertas públicas de venta de acciones. El presidente de SIC, el dueño de BME, nos contó que las cotizadas de la bolsa española han captado 2.500 millones de euros en el primer trimestre de año mediante ofertas públicas de venta de acciones, dinero procedente de inversores internacionales, un 120% más que un año antes. Recordó además que la participación de los extranjeros en la bolsa española es del 50% y creciendo. Y esto son muy buenas noticias. De ello nos vamos a ocupar hoy, al filo de las 8 de la mañana, con Jesús González Nieto, director gerente de BM Growth y de la Tibex. Seguimos con la batalla BBVA Sabadell, penúltimo capítulo. Economía va a elevar al gobierno el estudio de la operación que puede obstaculizar por razones de interés general. 5 ministerios le han pedido a Carlos Cuerpo que esta operación sea estudiada en Consejo de Ministros. El gobierno tiene un mes para pronunciarse sobre esta OPA, es decir, para endurecer o para suavizar los compromisos ya impuestos por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Si Sánchez pone en riesgo la rentabilidad de la compra, el BBVA podría verse forzado a retirar la operación, pero desde Bruselas presionan a España para que no bloquee la compra. Más cosas. Esta mañana conoceremos cómo han evolucionado los precios de la vivienda en los 3 primeros meses de 2025 y justo se cumplen 2 años de la Ley de Vivienda. El balance no puede ser más negativo. El gobierno justificó la puesta en marcha de una norma que invadía competencias autonómicas por la situación crítica del inmobiliario. La ley buscaba frenar una urgencia, que es la escalada de precios de los pisos y facilitar el acceso a la vivienda para las familias que tenían mayores dificultades. Sin embargo, desde entonces, la oferta de inmuebles disponibles para alquilar se ha reducido un 17% en el conjunto de España. Al mismo tiempo, se han acelerado los precios un 16%. Esto los de compra. Los de alquiler arriba un 24%. Así que lo que está pasando es que las familias con menos recursos son precisamente las que han visto empeorar
mermar su capacidad para acceder a una vivienda. Es evidente que la inseguridad jurídica retrae la inversión profesional y el desarrollo de nuevas construcciones. Lo lógico sería dar marcha atrás en el intervencionismo que acorrala al inmobiliario, pero de eso no está pasando nada, todo lo contrario. Sánchez, presionado por sus socios de gobierno, está preparando otra vuelta regulatoria que será más restrictiva contra los propietarios de viviendas y la inversión extranjera. De esta situación, que se va a agravar, vamos a hablar a las 8:15 con Antonio de la Fuente de Colías. Y un apunte más, o dos. Uno, presupuestos. María Jesús Montero, reiteraba ayer en el Congreso que cumplirá con su obligación de presentar y aprobar los presupuestos generales del Estado 2025. Estamos en mayo y es evidente que los plazos expiraron hace ya meses, pues la Constitución establece que han de ser presentados antes de octubre. Y el Ejecutivo, no ha renunciado formalmente a tener unas cuentas para el actual ejercicio, aunque sigue funcionando con las de 2022. Resulta de traca, totalmente de traca, que Montero y Sánchez pretendan pasar como normal el hecho de apoyarse en unas cuentas aprobadas 2 ejercicios atrás y 2 ejercicios consecutivos, más cuando esa irregularidad tiene graves consecuencias para la estabilidad presupuestaria. El Gobierno ha disparado el gasto en 34.000 millones de euros, mientras que la brecha de inversión pública se ha agrandado, según la COE, en 15.000 millones. Y un apunte más, esto lo vamos a llevar a la tertulia seguro. Trump sigue con su cruzada contra la excelencia de la Universidad Americana. El republicano cancela todos los contratos del gobierno con Harvard, la universidad que recibe al año 9.000 millones de dólares de fondos públicos, ve como estos peligran. Ha presentado la universidad una demanda para restablecer los fondos congelados y ha solicitado al Tribunal Federal la anulación de esa restricción que afecta a la inscripción de estudiantes internacionales. Todos están quietos sin saber qué es lo que va a pasar. Así viene el patio, cargadito y calentito. Es miércoles. Gracias, bienvenidos, titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El mercado reacciona hoy a la decisión del Gobierno de elevar al Consejo de Ministros la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones del BBVA al Sabadell. Con esta decisión del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el Gobierno tiene ahora 30 días para decidir si se conforma con el dictamen de competencia o si endurece las condiciones para dificultar la oferta. Una vez recibido el expediente de la CNMC relativo a esa autorización con condiciones, oídos todos los ministerios con competencias económicas, 5 de ellos han pedido esta elevación precisamente y en base también a nuestro análisis interno. Este análisis interno lo que señala es que tenemos que profundizar la visión, el análisis, el seguimiento del potencial impacto de esta operación en elementos tan importantes y tan vitales para nuestra economía como pueda ser la protección del empleo, como pueda ser la inclusión financiera o también la cohesión territorial. Bruselas no ve razón para que el gobierno español rechace esta OPA del BBVA sobre Sabadell y amenaza con expedientar a España si bloquea la operación de forma injustificada. Un mes del apagón, las eléctricas Iberdrola y Endesa critican que no haya una explicación oficial y detallada a lo ocurrido. La patronal ELEC carga contra Red Eléctrica y reclama claridad, coherencia y transparencia tras el cero energético del pasado 28 de abril. En un comunicado asegura que sus empresas asociadas no han identificado ningún fallo en sus instalaciones y que las desconexiones se produjeron de forma automática, tal y como establece el reglamento eléctrico, ante una grave situación de inestabilidad de la red. En el lado político, tanto Partido Popular como también PSOE y Sumar han pedido la creación de una comisión de investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el pasado 28 de abril. La OPEP, que incluye a los 10 productores de petróleo y está liderada por Arabia y Rusia, evalúa este miércoles posibles ajustes de su oferta de crudo. Reunión de esa conocida como OPEP Plus en una teleconferencia previa a otra convocada para este sábado, cuando se espera que 8 de sus países integrantes anuncien un probable aumento del bombeo de crudo en el mes de julio. A la espera de esta reunión, el precio del petróleo lo tenemos cotizando hoy con subidas de en torno al medio punto porcentual. Se vuelve a acercar a la barrera de los $64
$100 el barril tipo Brent. El fabricante de chips estadounidense Nvidia presenta sus cuentas del primer trimestre del año. Cuentas que vamos a conocer en Estados Unidos a cierre del mercado y que se publican tras casi triplicar su beneficio en el ejercicio fiscal terminado en febrero, con más de $72.000 millones, impulsado por la demanda de sus productos y el auge de la inteligencia artificial. Las bolsas suben tras las ganancias de anoche en Wall Street por la prórroga arancelaria a la Unión Europea. Un retraso que se cotizaba ayer en el mercado americano, ya que el lunes, recordemos, estuvo cerrado por festivo. El S&P 500 y el Nasdaq ganaban más de un 2% y el Dow Jones terminaba la sesión con avances del 1,8%. Esta mañana tenemos signo mixto en las bolsas asiáticas, la de Shanghái subiendo un 0,1%, Nikkei de Tokio también arriba, ganando un 0,25%, recortes en Hong Kong, que está perdiendo un 0,44%, y subidas en Corea del Sur para el Kospi, que superan el 1%. Los futuros europeos vienen también en rojo, se están dejando un 0,14% en el caso del futuro del DAX, el del Eurostock 50 bajando un 0,24%, a la espera además de esas cuentas de Nvidia, de otras referencias que vamos a conocer hoy, como las actas de la última reunión de la Reserva Federal, el dato de PIB del primer trimestre que se va a publicar en Francia o las cifras de paro en Alemania. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Donde van a hablar de asuntos como la negociación sobre los aranceles, el debate sobre las lenguas cooficiales y la situación en Oriente Medio, en un momento en que las negociaciones para una tregua en Gaza parecen estancadas. La de hoy será la primera reunión entre Sánchez y von der Leyen tras la elección de la nueva Comisión Europea. El presidente ucraniano Zelensky visita hoy Alemania, donde se va a reunir con el canciller Merz, quien apuesta por más sanciones contra Rusia por su negativa a poner fin a la guerra y defiende además el derecho de Ucrania a atacar objetivos militares en territorio ruso con armas occidentales. No más restricciones en el alcance de las armas entregadas a Ucrania, ni por los británicos, ni por los franceses, ni por nosotros, ni por los estadounidenses. Esto significa que Ucrania ahora también puede defenderse. También puede defenderse, por ejemplo, atacando posiciones militares en Rusia. Hasta hace poco no podía hacerlo y hasta hace muy poco, con pocas excepciones, no lo hacía. Mientras tanto, el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, anunciaba que es probable que se celebre una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Kiev en Ginebra. Una vez que tengamos la hoja de términos, la elaboraremos y luego habrá otra reunión que creemos que seguramente será en Ginebra. Nos hubiera gustado celebrarla en el Vaticano y estamos bastante dispuestos a hacerlo, pero los rusos no quisieron, así que creo que Ginebra podría ser la siguiente parada y luego eventualmente se llegará a un punto donde se reúnan los tres principales líderes de todos los partidos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera nubosidad baja por la mañana, tendiendo a levantar en zonas de Galicia, Cantábrico, Alto y Bajo Ebro, Ceuta y Melilla. Además, se darán nubes dispersas en la meseta sur y en zonas de montaña que podrían ocasionar algún chubasco ocasional, pero en general predominarán los cielos despejados. Se esperan alcanzar temperaturas notablemente altas en la mayor parte de la península. Las mínimas aumentarán en la mitad noreste peninsular, permaneciendo con pocos cambios en el resto. Los vientos serán flojos en la península y Baleares y en Canarias, alisio moderado. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. ¿Te has planteado alguna vez que pasamos en casa más del 60% de nuestro tiempo vital? Tener tu vivienda en las mejores condiciones posibles siempre es una inversión rentable, y no solo por tu salud física y mental, sino por el valor que damos a nuestro patrimonio. En redecoratucasa.com estamos cerrando las últimas obras del año y por ello te ofrecemos hasta el 31 de mayo una reforma integral de un piso de 80 metros cuadrados, incluyendo la cocina completa de 10
10 metros cuadrados con electrodomésticos en calidad premium por 79.800 euros y en tan solo 8 semanas de obra. Sí, has oído bien. Reforma integral de tu vivienda y de tu cocina en tan solo 8 semanas. Visita redecoratucasa.com y descubre todo lo que pueden hacer por ti. Y empieza el nuevo curso escolar con una nueva casa y una nueva ilusión. Descubre lo último en vehículo eléctrico. 100% sostenible, 100% conectado. Con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del futuro. Metro de Madrid. A la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:15 es momento de mirar a los mercados para saber dónde estamos, para saber hacia dónde vamos. Empezamos por tiempo real en Asia. ¿Qué te dicen los índices? Rubén Gil, buenos días. Buenos días, que tenemos indomiso esta mañana porque tenemos subiendo tanto al Nikkei de Tokio, con avances ahora mismo del 0,22%, por encima de 37.800 puntos. Sube también la bolsa de Shanghái, más tímidamente un 0,09%. Y la que más animada parece hoy es la bolsa de Corea del Sur, el Kospi, que está ganando un 1,26% en 2.670. Tenemos también recortes en Hong Kong, 0,44% abajo, y recortes también para el Sensex, que se está dejando un 0,3%. Bolsas australianas también a la baja, tras el dato de inflación que enseguida contamos, recortando, por ejemplo, el SP/ASX 500, un 0,15%, caídas también que vemos en otros indicadores de en torno al 0,3-0,4%. Roberto Sol, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. En Estados Unidos los futuros planos pero cayendo, con una caída del 0,09% para el Nasdaq 100 y del 0,08% para el Dow Jones y para el S&P 500. Miramos a Europa. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días. ¿Y futuros en Europa? Bueno, pues lo que estamos viendo es cómo tras las subidas de ayer ahora retroceden entre el 0,14 del DAX o del CAC 40 parisino como del Eurostock, que cede un 0,22%. Y recordemos que el DAX parte de máximos. Toca echar un vistazo a las criptomonedas. Bitcoin, tiempo real, $108.882, prácticamente plano frente al día de ayer. Ethereum rebota un 3% frente al día de ayer a $2.640. Ojo, porque Donald Trump ha entrado en el top 3 global de grandes tenedores de Bitcoin. Su empresa invertirá 2.500 millones de euros en la cripto. Se lo contamos, pero antes miramos a los mercados, al contenido, los datos y a los protagonistas. Y empezamos por Asia. Y arrancamos aquí en Australia, donde la inflación se mantiene sin cambios en el 2,4 en abril. Sin embargo, esa cifra está una décima por encima de lo que esperaba el mercado, impulsada en gran medida por la demanda de viajes estacionales en torno a las vacaciones y también por los mayores costes de los seguros privados. Por su parte, el IPC, que excluye los artículos volátiles y esos viajes estacionales, se situó en el 2,8% en abril. Es una tasa superior al 2,6% del mes anterior. Como decimos, tras este dato de inflación en Australia, las bolsas de aquel país están hoy a la baja, y allí es noticia también la decisión del ministro de Medio Ambiente australiano, de Murray Watt, que va a extender la vida útil de North West Shelf, mayor proyecto de gas natural del país, hasta el año 2070. El Banco Central de Nueva Zelanda rebaja los tipos de interés en 25 puntos básicos. Es la sexta bajada consecutiva que deja el precio del dinero en el 3,25%, buscando de esta manera proteger a la economía neozelandesa del impacto de las incertidumbres comerciales globales. El Banco Central también ha señalado que se espera
espera que la reciente evolución de la economía internacional reduzca el crecimiento económico mundial y señala que los aranceles y esa incertidumbre política en el extranjero son los principales factores que pueden moderar la recuperación económica de Nueva Zelanda y reducir las presiones inflacionarias en el medio plazo. La china Xiaomi sube en bolsa tras el mejor resultado trimestral de su historia. Avances ahora mismo en tiempo real del 1,5% para la compañía, que revelaba este martes que sus beneficios netos alcanzaron niveles récord en el primer trimestre gracias al buen rendimiento de sus teléfonos y dispositivos inteligentes y también a los nuevos negocios como los vehículos eléctricos. Las ganancias de Xiaomi aumentaron un 161% en tasa interanual entre enero y marzo hasta unos 10.900 millones de yuanes, son más de 1.500 millones de dólares, mientras que sus ingresos también subieron más de un 47% hasta superar los 15.400 millones de dólares. Si miramos esas cuentas de Xiaomi por segmentos, vemos como el dedicado a smartphones y a otros dispositivos inteligentes elevó su facturación casi un 23%, mientras que los ingresos de la división de coches aumentaron un 11,5%, aunque eso sí todavía con pérdidas de unos 500 millones de yuanes, unos 69 millones de dólares. Más cosas, bajan las empresas de comercio tras las cuentas que ha publicado Pinduoduo. Sí, la matriz de Temu, PDD Holdings, que presentaba ayer resultados y se hundía en Estados Unidos un 13% tras anunciar una caída significativa de sus beneficios. La compañía registraba una desaceleración en sus ingresos por servicio de transacciones que solamente crecieron un 6% en tasa interanual en el primer trimestre del año, marcando un contraste con el 33% que crecieron en el mismo periodo del año pasado. El beneficio neto del primer trimestre de la firma china de comercio electrónico, PDD Holdings, caía un 47% debido al aumento de la competencia local, ya que su negocio internacional se ha visto afectado por la incertidumbre comercial mundial por culpa de los aranceles. Además, caían sus acciones con fuerza porque varias casas de análisis como JP Morgan, Morgan Stanley y Citi recortaban el precio objetivo de las acciones de la compañía de PDD Holdings, y eso está arrastrando, como decíamos, a otras empresas del sector como Alibaba, que está bajando más de un 1%, caídas también del 1,25% en tiempo real para JD.com. Miramos al mercado americano y hoy en el punto de mira las cuentas de Nvidia que se publicarán al cierre, pero hay más referencias, ¿no? Además publicarán cuentas Salesforce, Hewlett Packard, Macy's y también Abercrombie. Y en cuanto a datos macro, publicará las actas de la Fed y las solicitudes semanales de hipotecas, y tendremos declaraciones de Thomas Barkin y John Williams, miembros de la Fed. Ayer, día de fiesta, de alegría y de fuertes compras. El Nasdaq rebotó un 2,47% y el S&P 500 un 2,05%. Los mercados agradecieron las últimas palabras de Donald Trump. El presidente estadounidense alabó en su cuenta de Truth Social el paso positivo que ha tenido la Unión Europea respecto a la tregua comercial. También conocimos dos apuntes más. Elon Musk se muestra decepcionado con la reforma fiscal de Trump y dice que socava el trabajo hecho por Dodge, y a Chevron ya se le acaba la licencia. Y es que Estados Unidos confirmó que la licencia que permite a la petrolera norteamericana operar en Venezuela venció el último minuto de este martes. Según el gobierno, no vamos a permitir que llegue dinero que asista al régimen. También conocimos datos positivos que vinieron de los datos macro. La confianza del consumidor de mayo de la Conference Board se situó en 98 puntos, venía de 5 meses consecutivos de caídas. También conocimos los pedidos de bienes duraderos, que descendieron un 6,3%, mientras que el mercado esperaba que bajara un 7,6%. Aún así, los miembros de la Fed siguen apuntando a la gran incertidumbre que domina la economía. El presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, aseguró en una entrevista para Bloomberg que la incertidumbre ha provocado que muchas compañías aplacen inversiones. Cuando hablo con empresas, como saben, luego a diario lo describo como conducir con niebla. Es muy difícil conducir con mucha niebla y las empresas tienen miedo de acelerar porque no saben qué les espera la siguiente curva, y también tienen miedo de acelerar porque no quieren que alguien los choque, así que en general se hacen a un lado y activan las luces de emergencia. Los rendimientos de los bonos ayer bajaron de forma muy moderada. El 30 años se colocó en el 4,97% y el 10 años en el 4,47%. Ya que Japón podría cortar la emisión de deudas a plazos más largos, y es que según contaron varias fuentes a Reuters, las autoridades tratan de calmar la situación de las finanzas públicas. Además, la jefa de gestión de la deuda británica, Jessica Pulley, declaró al Financial Times que el Reino Unido se moverá a un endeudamiento más corto.
Bueno, hay muy pendientes de cómo se están comportando los bonos. El 30 años británico está en el 5,45% y vemos que el 10 años británico se coloca en el 4,66%. La tensión en los largos plazos se produce a nivel global. Protagonistas, los envíos de iPhones desde la India a Estados Unidos aumentan un 76% interanual en abril. Choca directamente con la caída de envíos desde China, que bajaron también un 76% en el mismo mes. Es parte de la estrategia de Apple de sortear los aranceles de Trump, pero el mandatario estadounidense asegura que piensa en un gravamen especial para la compañía si no fabrica en Estados Unidos. El valor subió un 2,53%. El emisor de la stablecoin USDC, Circle, lanza su oferta pública inicial. La compañía busca recaudar $624 millones y conseguir una valoración de casi 6.000 millones. Circle lanzará al mercado 4 millones de acciones ordinarias clase A con un valor estimado de $24 y $26 cada una. Arreke Investment Management ya ha mostrado su intención de hacerse con $150 millones en acciones. Y dos cositas más. Salesforce adquiere la empresa de gestión de datos en la nube informática. $8.000 millones pagan. La compañía buscará combinar los servicios de catálogo, integración y gestión de datos de informática con su agente de inteligencia artificial Agentforce. Los titulares de acciones ordinarias clase A y clase B1 de informática recibirán $25 en efectivo por acción, según anunció la compañía. Los títulos de Salesforce llegaron a subir un 1,49%. Y atención a una gran operación. Las firmas de capital privado Blackstone y TPG podrían comprar la compañía médica Hologic por $16.000 millones. Lo cuenta Financial Times. Fuentes cercanas al asunto apuntan a que la compañía ya ha rechazado el primer intento de compra, pero que seguirán con más rondas de contacto. Las acciones de Blackstone subieron un 2,34% y las de TPG un 2,45%. Hemos mirado a Asia, hemos mirado a las criptomonedas, hemos pasado también por el mercado americano y toca poner el foco en Europa. ¿Dónde van a estar hoy las principales referencias, Eva? Pues la macro va a estar claramente marcada por lo que es el impulso de la actividad económica de nuestra vecina Francia. A las 8:45 publica el dato de PIB importante, porque recordemos que además que en el primer trimestre se veía esa debilidad y desaceleración en la economía. Gala también datos de inflación mayorista, pero clave, por supuesto, mirar a Alemania hoy, tasa de desempleo y, por supuesto, todo ello con lo que va a ser un escenario en el que lo que va a cotizar son los efectos que podemos ver en un sector como el siderúrgico, títulos como ArcelorMittal, como Acerinox, después de que la OCDE ya ha alertado de que la capacidad productiva de acero avanzará un 6,7% entre 2025 y 2027. Aquí, en España, por supuesto, vamos a estar pendientes de lo que va a ser la Junta de Accionistas de Puig y lo que de decir también las referencias en torno a lo que es el sector financiero, esa OPA como por supuesto de BBVA y Sabadell, o también los ecos de ese sector inmobiliario de Negnor sobre Aedas Homes. Bueno, muy pendientes de esas operaciones. Me comentabas BBVA, Sabadell. Cuéntame cómo viene el calendario, qué es lo último que tenemos y qué es lo que está por venir. Bueno, pues el calendario lo que dice es que desde que ayer Carlos Cuerpo apurase hasta el último momento, ahora el gobierno tiene 30 días naturales para decidir cómo va a ser esa intervención en esa operación y enmendar lo que ha sido la resolución de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Hay que señalar que Bruselas no ve motivos para que el Ejecutivo bloquee o rechace la oferta pública de adquisición de la de Carlos Torres Vila y advierte que vigilará cualquier decisión del Gobierno. El ministro ha justificado su decisión por razones de interés general, pero entre los expertos vamos a destacar la visión de Marc Ribes de Black Bear. Yo no me atrevo a decir nada, o sea, vamos a ver qué pasa. Desde luego, lo que sí te puedo decir es que si fuera accionista del Sabadell vendería porque si sale que no, hay mucho más a perder que a ganar. Así que es lo único que tengo claro. Como no soy accionista, pues al final miro esto con cierta, un poco agnóstico, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Desde luego parece que sí, que avanza la OPA y que seguramente se haga, pero veremos.
Bueno, en el día de ayer los mercados siguen fuertes, ¿no? Hay fortaleza. Pues sí, fortaleza, pero ojo porque también venimos siguiendo el consejo de los grandes inversores y lo que ha dicho Morgan Stanley es que lo que tenemos que esperar es un comportamiento volátil y lateral de los índices a partir de ahora. Ayer veíamos subidas al calor de una vuelta a la negociación de Wall Street y de Londres, confianza del consumidor en Alemania y en la eurozona que introducían alivio, también ese plazo ampliado de negociaciones con los aranceles y hemos visto a un DAX volviendo a tocar máximos históricos con subidas de casi el 1%, viendo a un Eurostock subir hasta los 5.400 y el que se quedaba algo más rezagado era un IBEX 35 que recordemos ya el lunes sí que ellos habían cotizado esa pausa hasta julio en las negociaciones arancelarias de Europa y Estados Unidos. Entre los titulares importantes dentro del IBEX 35, ver cómo IAG era uno de los grandes títulos protagonistas después de ver cómo volverá a ese índice del MSCI World Index y también fuera del IBEX, pero en la cotización del mercado, Neinor Homes, que anunciaba estar en negociaciones para hacerse con Aedas Homes, su principal competidor, en una operación que rondaría los 1.000 millones de euros a un precio por debajo de la cotización en 25 euros y que cotizaba con una caída del 3,89% de los títulos de Neinor y de Aedas del 4,74%. Bueno, hoy estaremos muy pendientes de estos dos valores. También pendientes del foro Medcamp. Arrancó ayer, termina mañana. Ayer, ¿qué titulares que nos dejó? Bueno, pues sobre todo la voz de lo que han sido las grandes personalidades que hablaban ante esos 100 inversores, 150. Carlos Masilio, el presidente de la CNMV, ha elevado la voz diciendo que la pérdida de peso de las bolsas es una amenaza para los sistemas financieros y pide ayudas fiscales para incentivar esas salidas, esos debuts en el parqué. Apuesta por desandar lo andado para dar vida a los mercados y también oíamos al consejero delegado de SIX, recordemos, la matriz de BME, Bons Sivern, que advertía que lo que prevé es que este año se prevé una distribución récord de dividendos de la bolsa española con unos 40.000 millones. Bueno, también Bolsas y Mercados Españoles propuso ayer a Autare Solutions, a Byte Travel, a Cox y a EV Motors como candidatas a los European Small and Mid Caps Awards. Mañana tendremos en el espacio de empresas cotizadas a Autare Solutions. 7:30, esto es Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana. ...2040, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora. Dígame, ¿Qué hace? Yo, nada. ¿Se está riendo de mí? Nunca. Creo que está usando el modo eco. Claro, así ahorro un 33%, Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Renault. Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel. Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés. Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Donde hablarán de asuntos como la negociación sobre los aranceles, el debate sobre las lenguas cooficiales y la situación en Oriente Medio en un momento en que las negociaciones para una tregua en Gaza parecen estancadas. La de hoy será la primera reunión entre ambos tras la elección de la nueva Comisión Europea. El canciller ucraniano Volodymyr Zelensky visita hoy Alemania, donde se reunirá con el canciller Friedrich Merz, quien apuesta por más sanciones contra Rusia por su negativa a poner fin a la guerra y defiende el derecho de Ucrania a atacar objetivos militares en territorio ruso con armas occidentales. No más restricciones en el alcance de las armas entregadas a Ucrania, ni por los británicos, ni por los franceses, ni por nosotros, ni por los estadounidenses. Esto significa que Ucrania ahora también puede defenderse. También puede defenderse, por ejemplo, atacando posiciones militares en Rusia. Hasta hace poco no podía hacerlo y hasta hace muy poco, con pocas excepciones, no lo hacía. Mientras tanto, el enviado especial estadounidense para Ucrania, Keith Kellogg, anuncia que es probable que se celebre una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania en Ginebra. Una vez que tengamos la hoja de términos, la elaboraremos y luego habrá otra reunión que creemos que seguramente será en Ginebra. Nos hubiera gustado celebrarla en el Vaticano y estamos bastante dispuestos a hacerlo, pero los rusos no quisieron, así que creo que Ginebra podría ser la siguiente parada y luego eventualmente se llegará a un punto donde se reúnan los tres principales líderes de todos los partidos. Y un mes del apagón, las eléctricas Iberdrola y Endesa critican que no haya una explicación oficial y detallada a lo ocurrido. La patronal AELEC carga contra la red eléctrica y reclama claridad, coherencia y transparencia tras el cero energético del pasado 28 de abril. En el lado político, PP, PSOE y Sumar han pedido la creación de una comisión de investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el pasado 28 de abril. El Banco de España pone en duda que el Gobierno cumpla este año el objetivo de déficit. En su informe de estabilidad financiera, el organismo avisa del riesgo geopolítico para los bancos y del elevado coste fiscal del gasto militar. Recomienda a la banca acumular capital para afrontar la incertidumbre y cree que la vivienda está sobrevalorada hasta un 8,5%. Precisamente el Ministerio de Vivienda da a conocer este miércoles datos sobre la evolución de precios en el primer trimestre. Después de que durante el año pasado subieron un 7% hasta una media de 1.972 euros por metro cuadrado, el importe más elevado desde finales de 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Y un apunte más, el Gobierno y las comunidades negociarán hoy el orden del día de la conferencia de presidentes que se va a celebrar en Barcelona el 6 de junio. Una cita en la que Moncloa quiere abordar el acceso a la vivienda, la formación profesional y la educación universitaria, en la que los gobiernos autonómicos encabezados por el PP exigen hablar también de la financiación autonómica. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Cafestor, la filial de restauración del Grupo SACIR, ha renovado con AENOR 4 certificaciones clave que avalan su compromiso con la calidad, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Entre ellas destacan las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 y el distintivo Restaurante Sostenible. Este último renovado con el comedor del Iquo Condesa en la sede central de SACIR. Con presencia de 41 centros de 11 comunidades autónomas y más de 5 millones de clientes al año, Cafestor consolida su papel como referente en restauración responsable al integrar procesos de mejora continua, sostenibilidad ambiental y servicio seguro y saludable en entornos como hospitales, autopistas y aeropuertos.
¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés. Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. El primer análisis de la mañana. 7:38, miramos a la actualidad económica, viene hoy muy cargadita y lo hacemos con Javier Santa Cruz, economista. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Bueno, lo primero, OPA, BBVA, Sabadell. Pedro Sánchez va a decidir el futuro de la oferta de BBVA por Sabadell. Economía ha elevado el estudio de la operación al Consejo de Ministros, tiene ahora un mes, y desde Bruselas presionan a España para que no bloquee esta operación. ¿Qué puede hacer el Consejo de Ministros? ¿Puede ponerle pegas o otras condiciones extras a lo que ha dicho la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia? Según dicen algunos juristas, yo no soy jurista y por tanto no puedo opinar con fundamentos, solamente por la parte económica, y hay algunas cuestiones donde podría establecer algunas condiciones añadidas a las que se reflejaban en el informe de competencia. Yo creo que el problema fundamental estuvo precisamente el informe de competencia, que fue bastante decepcionante que se hiciera un análisis tan parcial y tan superficial como se hacía en los análisis que hacían los reguladores en esta materia pues hace 30 o 40 años, solamente fijarse en unos pocos municipios, códigos postales, pensar que la competencia se reduce simplemente al análisis del número de actores. Pero bueno, yo creo que probablemente alguna condición adicional se puede poner, y luego que está con el viento de cola tanto de Italia como de Portugal, donde ambos gobiernos están intentando están oponiéndose y están intentando frenar dos operaciones bancarias de fusión. Claro, ¿tú cómo crees que va a terminar toda esta historia, Santa Cruz? Pues aquí hay solamente dos opciones. Una, que la OPA descarrile completamente, es decir, que no se dé, o sea, las condiciones que se pongan ya no salga a cuenta hacerla y por tanto tenga que retirarse la oferta. O dos, que se empeñe el BBVA en hacerla y por tanto que tenga un coste mucho mayor para los accionistas de esta entidad, pero que termine siendo algo pues como que la oferta alcance ciertos mínimos de aceptación, pero que no se pueda hacer por completo la integración. En ambos casos pues sería obviamente un desastre, porque que el sistema financiero quede de los dos principales o dos de los principales actores del sector financiero queden así, pues desde luego no es nada bueno ni para los clientes ni para las propias entidades involucradas en este asunto. Vale. Otro asunto, algo que nos preocupa, que nos inquieta a todos los españoles. La ley de vivienda cumple 2 años. 2 titulares. Los precios se han disparado y la oferta se ha hundido. ¿Balance catastrófico? ¿No podría haber sido peor? Pues desde luego que no. Lo que pasa es que en estas cosas siempre el ser humano siempre hay alternativas para hacerlo peor, ¿no? O, como decía aquel, todo es susceptible de empeorar. El problema es que la ley de vivienda, siendo ya desde el origen una mala concepción porque no entiende en realidad cuáles son las fuerzas, no solo las que mueven el mercado, la oferta y la demanda, sino la regulación básica que se necesita para ordenar un crecimiento explosivo de la población como es el que tenemos, y la restricción total en tanto en la edificación como en la designación del suelo que se puede comercializar para la construcción de vivienda. Entonces, como esto no fue entendido, no solo no fue entendido, sino que se ha legislado en contra, en realidad,
neutralidad de las fuerzas de mercado y de esa regulación básica, pues el resultado no puede ser peor, claro. Ya. Ahora, pues el gobierno está preparando, Pedro Sánchez, presionado por sus socios, otra vuelta de tuerca regulatoria y ha propuesto una subida fiscal a los propietarios de segunda residencia y también de vivienda vacía. Entiendo que esto va a empeorar la situación. Por supuesto, no queda otra. Llegaremos incluso a ese disparate que fue hace ya unas cuantas décadas cuando se decía que había que dar la guerra contra los precios. Esta es la tentación siempre de cada gobierno, de que no salgan las cosas como ellos esperan y por tanto pues se sigan empeñando en horadar todavía más un agujero que ya se han encargado de hacerlo en los últimos 2 años, en el que se puede convertir en el mercado inmobiliario. Y luego, ya la última, sé que esto te toca porque tú eres profesor universitario y además has trabajado, has formado en universidades extranjeras. Trump ha cancelado los contratos de gobierno con Harvard. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo ves esta cruzada contra las universidades privadas en Estados Unidos? Concretamente contra Harvard, es decir, que aquí hay una pelea personal desde hace, no desde ahora, sino hace ya unos cuantos años, y esto es una pelea, es una guerra sin cuartel, porque Trump, hasta que no consigue el objetivo que busca, no va a parar, y desde luego esto es el problema de cuando en su momento las grandes universidades norteamericanas, las que forman esto que se llama la Ivy League, pues lo que hicieron fue comprar los discursos que entonces eran los mayoritarios, los del discurso woke, ¿no?, como también se ha venido a llamar, y en este momento tienen un doble problema. Por un lado, la deuda de los estudiantes, la cual ha subido de una forma extraordinaria y que de nuevo la parte que le corresponde al gobierno se ha empezado a cobrar, incluso los créditos en situación de mora, y por otro lado que tienen una dependencia enorme de estudiantes procedentes de Asia y especialmente el caso de China. Entonces se junta desde luego dos factores que son explosivos tanto para la credibilidad y la reputación de las instituciones académicas como tener un gobierno, a todo un gobierno como es el de Estados Unidos, en contra. Esto es pues desde luego un desastre y esto ya lo hemos vivido en otros momentos, pero incluso con otras medidas muchísimo más de otro estilo, no diferentes, como pudo ser la salida del Reino Unido de Europa, donde hemos visto cómo las instituciones académicas británicas pues han tenido un problema muy importante tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la atracción y de la competitividad a la hora de ofrecer estudios internacionales. Estupendo. Javier Santa Cruz, economista, viene el día cargadito. Gracias, cuídate mucho. Un abrazo. Adiós, gracias. chao. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro. Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría. Claro, para ahorrar. Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Señora Tele, sabemos que cree que está apagada. Pero espera, ¿y esa lucecita roja? Vuelve el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Este verano, respira. Solo hasta el 4 de junio en El Corte Inglés aprovecha el 15% de descuento en aire acondicionado de las mejores marcas. Midea, Haier Aire, Toshiba, Fujitsu, Daitsu, Hisense. Y además con un 10% en la instalación básica. Recuerda, 15% en aire acondicionado en tienda web y app del Corte Inglés. Y este verano, respira. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos con los periódicos y empiezo con El Economista. Neinor se asocia con Apolo para comprar Aedas por 1.000 millones. La operación dará lugar a la mayor promotora con un banco de suelo de 40.000 viviendas. Repsol operará en Venezuela pese a las sanciones de Trump a Maduro. Talgo negocia con la alemana DB reducir su pedido en 19 trenes. Y destaca también que MasOrange recomprará el 51% de la fibra de Bidasoa a Topco. Vamos con Expansión. Sánchez decidirá el futuro de la OPA de BBVA por Sabadell. Neinor y Apolo negocian lanzar una OPA por Aedas. Redeia, el gobierno ratifica a Corredor y cambia el consejo. Redeia convoca junta para el 30 de junio y Arantxa González Laya, exministra de Asuntos Exteriores, será nombrada consejera. Destaca también la CNMV. Pide incentivos fiscales a las salidas a bolsa. Carlos San Basilio reclama también medidas para atraer a los minoristas. Y España es el único país europeo donde crece la venta de coches. También interesante, Azucarera despedirá al 26% de su plantilla y cierra La Bañeza. Y termino en el diario 5 Días, donde la OPA del BBVA también es protagonista. Bruselas presiona a España para que no bloquee la operación. Cuenta también que la penalización del PSOE a las casas vacías afecta al gran propietario. El recargo se materializa con una modificación de la imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF. Escriba afea el alza de los dividendos en la banca sin elevar la solvencia y el apagón aboca a una actualización a fondo de la normativa eléctrica. Gran parte de los más de 60 procedimientos de operación parecen destinados a modificarse. Prensa nacional e internacional. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos con la prensa nacional en el diario El País, que apunta en su principal titular a cómo Bruselas advierte al gobierno que no rechace la OPA al Sabadell. El Ministerio de Economía pone en marcha el proceso para tomar una decisión, mientras la Comisión no ve razones para que se paralice la operación bancaria. También apunta en este diario, en otro de los titulares, cómo fracasa ese intento de que el catalán, el gallego y el euskera sean lenguas oficiales en la Unión Europea, y también habla en esta portada de cómo el número 2 de Marlaska dimite en plena polémica sobre la UCO. En la portada del diario El Mundo, asunto destacado para la fontanera del PSOE. Dice que se reunió con el mando imputado en el caso Koldo. Dice, los de arriba del gobierno quieren atacar a la UCO. Leire Díaz ofreció al comandante Rubén Villalba un ascenso a cambio de desmontar a la Guardia Civil. También muestra en esta portada otro de los titulares que nos lleva hasta Alemania. Dice que Alemania e Italia lideran la negativa a votar el uso del catalán pese a las exigencias del gobierno. En la portada del diario ABC muestra una noticia que tiene que ver con Moncloa. Dice que ordenó a Red Eléctrica forzar el uso de renovables semanas antes del apagón. Un discurso de Sánchez activó los ensayos con programas inestables para comprobar el máximo de energía verde que se podía soportar en el sistema. En la portada del diario La Razón destaca en su principal titular esa campaña contra la UCO. Habla de los fontaneros buscaron trapos sucios del PP. La periodista Leire Díaz se interesó por esa información sensible del presidente andaluz y también de su gobierno. El operativo alcanzó a la Comisión de Investigación de la Operación Cataluña. También habla en esta portada de cómo Álvarez se parapeta tras el rey en un nuevo gesto hacia Puigdemont, y destaca también cómo el gobierno decidirá el futuro de la OPA de BBVA sobre Sabadell. En la prensa internacional comenzamos en Alemania, donde Frankfurter Allgemeine Zeitung habla en este caso de esa visita al ministro de Asuntos Exteriores alemán a Washington, donde ha llegado de madrugada. Entre los temas sobre la mesa se encuentra Ucrania y también la política arancelaria. El ministro alemán además tiene temas difíciles en su agenda en esas conversaciones con su homólogo estadounidense Rubio. No tiene, eso sí, mucho tiempo para negociarlo. En Francia, Le Monde apunta en su principal titular cómo el derecho a la muerte asistida supera el obstáculo de la Asamblea Nacional pese a la división de los diputados. El proyecto de ley es aprobado por 309 votos a favor y 199 en contra, aunque el texto ahora deberá ser debatido en el Senado. The Times habla de cómo las liberaciones anticipadas de prisión ponen en riesgo la seguridad pública, es lo que advierte la policía. También entre los titulares destacados destaca cómo Estados Unidos revisará las redes sociales de todos los estudiantes extranjeros, y también muestra en esta portada cómo los médicos jóvenes exigen un aumento salarial del 29% para evitar huelgas perjudiciales, y habla de las empresas energéticas que pagarán más de 18 millones de libras por la instalación forzada de medidores de prepago. Y en Estados Unidos, The
Wall Street Journal apunta en su principal titular como Wall Street apuesta a que lo peor de la guerra comercial de Donald Trump ya ha pasado. También habla en otro de los titulares de cómo Putin reestructura la economía rusa para centrarse únicamente en la guerra, y en el ámbito jurídico destaca cómo se anula la orden de Trump contra Wilmer Hale, el antiguo bufete de abogados de Mueller. Intereconomía. Haz que tu dinero cuente. Ayer arrancó y termina mañana el foro MedCap, el foro de las pequeñas y medianas empresas que organiza Bolsas y Mercados Españoles. Jesús González Nieto es director gerente de BM Growth. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Y va por qué edición este foro? Bueno, es la número 21 ya. Llevamos algunos cuantos, sí. ¿Y cada vez con más presencia de inversores internacionales? Bueno, este año es magnífica, estamos por encima del 25%, ¿no? Hay en total más de 150 inversores, ¿no? Y tenemos inversores sobre todo de Europa, pero también de fuera de Europa, ¿no? Inversores norteamericanos, incluso sudafricanos, australianos. Bueno, sí, estamos muy abiertos. ¿Qué se está palpando este año en este foro MedCap, en ese encuentro entre empresas cotizadas, empresas que están interesadas en cotizar e inversores nacionales e internacionales? ¿Qué se palpa? ¿Qué se dice? Bueno, por un lado, la urgencia de mejorar las condiciones de los mercados de valores para que sean más potentes, más útiles para las compañías, ¿no? Reavivar las salidas a bolsa, que haya mayor liquidez, es uno de los mantras, ¿no?, que están recordándonos pues muchos de los intervinientes y en las conversaciones que se mantienen por parte de los inversores, etcétera, ¿no? Y por otro lado, la coyuntura, ¿no?, la rabiosa coyuntura, toma de decisiones, en dónde estamos, qué posibilidades hay de que el rally continúe, qué está pasando con los valores pequeños, en definitiva un análisis minucioso, ¿no?, en dónde está cada uno de los valores y cada uno de los sectores. Cuando menciona lo de mejorar las condiciones de los mercados de valores para que haya más interés por parte de los minoristas y para que haya más interés por parte de los institucionales, como siempre, y de las empresas que quieran salir a cotizar, ahí hubo una llamada muy directa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a Europa, en el sentido de que hay que modificar la regulación, hay que hacer cositas pues para atajar la fragmentación de la liquidez, para intentar pues hacerlo más atractivo frente a lo que son mercados privados. Correcto, es una llamada compartida, además, no solo desde la Comisión Nacional, también por supuesto desde BME, y yo diría que de todo el sector financiero, muy particularmente de los mercados de valores, y estamos en un momento creo que propicio para que esa llamada tenga respuesta correcta, porque la propia Comisión Europea está preocupada por la ineficiencia de los mercados de valores, o por lo menos la no suficiente eficiencia, en comparación al menos con lo que está ocurriendo en Estados Unidos o en Asia. Uh-huh. Yo creo que es un magnífico momento para pasar de la idea a la acción. En la Unión Europea el mantra también empieza a ser: cambiemos los ahorradores por los inversores, hagamos que el dinero que está, entre comillas, adormilado en los depósitos bancarios empiece a producir y empiece a funcionar en los mercados, para así hacer más grandes nuestras compañías, más competitivas, más internacionales. Ahí BME está haciendo un esfuerzo importante por expandir su oferta y por tener una presencia global de todos sus servicios. Una cosita más, mucha pequeña y mediana empresa, mucha empresa, ayer vi de BM Growth, se presentaron esas candidaturas a los premios europeos con Optare, con Bytravel y alguna otra que me olvido, y muchas en la cola para debutar este año. ¿Cuántas van a llamar al parque de la bolsa? Bueno, ya tenemos 5 compañías que se han incorporado y estamos analizando varios expedientes que se harán públicos antes de
irnos de vacaciones en los próximos 2 meses. Y yo creo que sí, el proyecto de salir a bolsa sigue siendo cada vez más popular entre empresas pequeñas. Estupendo. Jesús González Nieto, gracias. Que vaya todo muy bien. Un abrazo. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Difíciles a estas horas ya numerosas zonas de la capital en plena hora punta e incrementando el tráfico. Van a encontrar la M30 con retenciones en sentido norte en la parte este desde el nudo sur a Avenida América y también entre Costa Rica y Manoteras. Al otro lado, circulación algo ralentizada a su paso por San Pol de Mar y Marqués de Monistrol también en sentido norte. Entradas complicadas a la ciudad en estos momentos por la A5 desde antes de la Avenida Los Poblados y A42 desde Plaza Elíptica. En el este por la A3 desde Parque Darwin y por la M23 desde Fuente Carrantona. Y hoy también en este